Imagínense una fuerza tan inmensa, tan fuera de toda lógica humana, que porta el fuego explosivo de un ser del que al mismo tiempo es padre biológico. Tremendo. Es que es fuertísimo. Estamos hablando de una deidad dividida exactamente por la mitad, o sea, un lado de pureza inmaculada y el otro de oscuridad o de fuego puro. Exacto. Bueno, damos la bienvenida a todos los alumnos y a la audiencia a un nuevo encuentro de africanismo en el portal. Hoy nos metemos de lleno en una inmersión profunda sobre uno de los textos más complejos de nuestra teología. Vamos a desarmar el misterio de Oran Miyan, conocido como el soberano de la dualidad y fuerza bruta. Un tema que como sacerdotes sabemos que es fundamental para quienes estudian esto en serio. Totalmente. Y a ver, para arrancar, el texto ya nos tira por la cabeza un concepto que es rarísimo. La fuente lo define literalmente como un, cito textual, misterio genético único. Y acá me quiero frenar. Sí, es una frase fuerte. Claro, porque fíjate qué interesante cómo el texto habla de un misterio genético. O sea, ¿por qué elige una palabra tan clínica, tan de la ciencia moderna? ¿Estamos frente a, digamos, una simple metáfora teológica para que los alumnos lo entiendan mejor? ¿O el texto nos está marcando una literalidad sobre cómo se hereda la energía en la cosmovisión Yoluba? Mira, es una excelente pregunta para empezar. Porque el uso del término genético en el documento no tiene nada de inocente ni de poético. Ah, no. Para nada. Cuando hablamos de un misterio genético en nuestra cosmovisión, nos estamos refiriendo a la arquitectura exacta de cómo se transfiere la energía vital. No es una metáfora linda para ilustrar una idea. Es la literalidad pura de cómo está construido este ser. O sea, un código de ADN espiritual, digamos. Tal cual. Si lo pensás, la genética humana dicta, no sé, el color de ojos o la predisposición a ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, en nuestra teología, esta genética dicta la frecuencia vibratoria y la jerarquía absoluta de la deidad. La fuente nos está marcando de entrada que la estructura íntima de Oran Miyan directamente rompe todas las reglas biológicas y espirituales que los humanos creemos conocer. Pero fíjate que esa ruptura de reglas es brutal, porque el texto no se queda en lo teórico. Nos pasa a detallar el árbol genealógico exacto, y es un cortocircuito perconal absoluto. Sí, te vuela la cabeza esa parte. Mira lo que dice, Oran Miyan es hijo de Oduduwal, el gran creador, y algunas vertientes, aclaran que también tiene herencia directa de Obatalá. Exactamente. O sea que desciende de la matriz de la creación misma, de lo más frío, de lo más calculador del universo. Pero en el mismo renglón, el documento nos afirma que Oran Miyan posee el fuego ardiente de Shango. Y aquí está la trampa que me hace ruido. A ver. La fuente también dice que Oran Miyan es el padre biológico, o sea, el ancestro directo de Shango. Y yo trato de explicarlo y es como, ¿cómo puede un padre heredar el fuego de su propio hijo o nieto? La línea del tiempo va hacia adelante, no hacia atrás, ¿viste? Claro. Desde nuestra percepción humana del tiempo, es una paradoja que parece insalvable. Y sí. O sea, el abuelo le deja rasgos al padre y el padre al hijo. Punto. No hay otra. Pero el texto acá nos obliga a pensar en el tiempo espiritual no como una línea recta, sino más bien como un circuito cerrado, como un anillo, digamos. Un anillo, claro. Oran Miyan es el origen físico de Shango. Sí, es su ancestro, eso está claro. Pero a nivel energético, Oran Miyan funciona como un receptáculo que fue diseñado específicamente para contener la fuerza que él mismo va a engendrar después. Para. ¿Me estás diciendo que él fue diseñado con el propósito de soportar una energía que todavía no existía, históricamente, pero que él mismo iba a traer al mundo? Exactamente eso. Pensemos en el porqué de esta estructura tan compleja. El texto menciona a Oduduwa y a Obatalá. Sí, la energía de la creación. Exacto, la creación pura. Es estructurada, es sabia, es, digamos, la matriz que piensa y ordena todo el universo. Pero la matriz por sí sola no tiene movimiento, necesita fricción, necesita calor para que la historia avance, ¿viste? Claro, si no se queda estancada. Tal cual. Y ese calor, esa fricción destructiva y dinámica, es Shango.
Ahora, si vos juntás la sabiduría pura de la creación con el fuego destructivo directamente sin un intermediario, colapsan. Se aniquilan mutuamente. Se aniquilan, explotan. Oramillán es el único código genético capaz de ser el puente. Hereda la vasija irrompible de los creadores de arriba y hereda, hacia atrás en el tiempo, el fuego nuclear de su propio descendiente. Entiendo perfecto el mecanismo de contención, pero te juro que me sigue haciendo ruido la física de todo esto. O sea, para que los alumnos lo visualicen, es como si estuviéramos viendo un motor fabricado con piezas de titanio ancestral para poder meterle adentro un combustible recontraexplosivo que el mismo motor va a destilar en el futuro. Es una analogía buenísima. Es como un envase que une la calma más antigua y pura con la furia que está por venir. Todo junto. Y por eso mismo el texto lo llama misterio único. Porque fíjate, no hay otra deidad en todo el panteón que logre unificar el principio absoluto y el final explosivo en un solo punto estático. Es tremendo. Él es el momento exacto donde la creación y la destrucción se miran a los ojos y no parpadean. Wow. Y, a ver, si su interior es esta tormenta de tensiones genéticas, esto obviamente tiene que manifestarse por fuera de alguna manera, que es justamente donde el texto da un giro visual que a mí me parece impresionante. Sí, la descripción de los patakis. Claro, los patakis, estas historias y códigos sagrados que nosotros estudiamos, detallan su apariencia física. Y la fuente usa dos palabras muy específicas. Dice que es imponente y aterradora. Totalmente. Nos dice que su cuerpo está dividido exactamente por la mitad. O sea, un lado es blanco inmaculado, por esta herencia de Odudua y Obatalá, y el otro lado es rojo fuego o negro intenso. Y acá te cuestiono esto como sacerdote, porque en la naturaleza e incluso en nuestra teología diaria, los procesos suelen mezclarse, ¿no? Claro, hay transiciones. Exacto. El amanecer es un degradé, las estaciones del año se solapan un poco. Entonces, ¿por qué crees que el texto hace tanto énfasis en que la división es exactamente por la mitad? O sea, ¿por qué esta energía se niega rotundamente a mezclarse y formar, no sé, un tono gris o un rosado? Es un análisis clave ese, porque la mezcla, a este nivel de jerarquía espiritual tan alta, es sinónimo de debilidad. Debilidad. Sí. Mira, cuando vos mezclas dos colores o dos fuerzas opuestas para formar un gris, lo que estás haciendo en realidad es negociar. Estás obligando a que ambas partes cedan un poquito de su pureza original para poder tolerarse mutuamente en un mismo espacio. Ah, claro. El blanco deja de ser puro. Exacto. El blanco deja de ser puro para aceptar al rojo y el rojo pierde su intensidad para no quemar al blanco. O sea que, viéndolo así, un gris sería como un compromiso, un tratado de paz donde los dos terminan perdiendo algo. Totalmente. Un gris es una fuerza diluida al fin y al cabo. El hecho de que el texto marque que la división es exacta, quirúrgica, significa que, en Oran Millán, las fuerzas universales no se negocian. No se den nada. Nada. No hay tratados de paz en su cuerpo. El blanco inmaculado opera a su 100% de capacidad creadora y estructural, y el rojo o negro opera a su 100% de fuerza bruta y destructiva. Coexisten sí, pero en su máxima tensión posible. Claro, y eso explica perfecto por qué el texto usa la palabra aterradora para describirlo. O sea, imagínate, para quienes estudian esto, visualizar un ser así no es aterrador porque tenga colmillos o garras de monstruo. Es aterrador porque a los humanos nos aterra lo absoluto. Así es. Para quienes analizan estos misterios, entender la mente humana es fundamental. Nosotros como personas necesitamos los grises para sobrevivir psicológicamente, ¿viste? Sí, obvio. Matizamos nuestros enojos, racionalizamos un poco los instintos. Siempre buscamos el término medio en nuestras relaciones para no volvernos locos. Para convivir, digamos. Claro. Entonces, ver una entidad que es el extremo absoluto de la paz y el extremo absoluto de la guerra, habitando la misma coordenada espacial y temporal, es insoportable para la psique humana. Te enfrenta a la idea de que el verdadero equilibrio, en realidad, no es la calma, sino la máxima tensión de los opuestos. Qué fuerte eso. O sea, el equilibrio no es la ausencia de fuerzas, es, no sé, tener dos trenes empujándose de frente con la misma potencia exacta sin moverse ni un milímetro. Esa es la imagen tal cual. Pero el asunto acá, y donde el texto avanza, es que esta deidad sí se mueve.
Toda esta teoría sobre su genética y su anatomía partida a la mitad no es una curiosidad de museo para leer y nada más. No, para nada. El texto nos muestra que estas son las herramientas operativas que él usó para intervenir en nuestro plano terrenal. Y acá pasamos a la parte donde se pone todo en acción, porque la fuente nos dice que Oran Millán fue el mismísimo fundador del imperio de Oyo y que asienta imperios terrenales. Así es. Pero al mismo tiempo lo define como un guerrero con, y vuelvo a citar textual, fuerza física descomunal. Y acá, te digo, veo una contradicción enorme que tenemos que destrabar para la clase. A ver, decime. Cuando a alguien le hablan de fuerza bruta descomunal, uno automáticamente se imagina el caos. Un tipo rompiendo todo, aplastando cosas sin pensar. ¿Cómo logra este texto conciliar la pura fuerza bruta, que parece irracional, con la capacidad de organización que requiere fundar un imperio? Porque las leyes no se escriben a los golpes, digamos. Claro, entiendo perfectamente a dónde vas. Es que solemos tener un concepto muy romantizado de lo que significa construir algo. ¿En qué sentido? Y asumimos que la civilización, los imperios y las grandes estructuras duraderas nacen solo de las buenas ideas, de la paz y los diálogos diplomáticos. Pero volvamos un segundo a la anatomía de Oran Millán que estábamos hablando. ¿A la división de colores? Exacto. La mitad blanca, toda esa herencia de Obatalá, es la que diseña el imperio. Es la parte que escribe las leyes, la que marca la ética, la que traza los mapas y establece el orden, digamos, la sabiduría. El arquitecto. El arquitecto tal cual. Pero un plano arquitectónico, por más perfecto que sea, no levanta una ciudad si no hay una fuerza bruta que primero tale el bosque, que rompa la piedra pesada y que aplaste a los enemigos que quieren destruir esa ciudad antes de que nazca. Claro, claro. Pero mi punto es que si la fuerza es bruta, por definición no tiene dirección. Ese es el tema. La fuerza bruta, si te descuidas, puede destruir tus propias leyes. Sería exactamente así si la deidad no estuviera dividida exactamente a la mitad. Ah, ahí encastra todo. Claro, la genialidad de esta configuración, de este misterio genético, es que la fuerza bruta de Oran Millán no es ciega. Tiene al lado blanco dictándole milimétricamente dónde golpear. La violencia acá se convierte en una herramienta quirúrgica. Es como un bisturí, pero con la fuerza de una topadora. Exactamente. Fundar el imperio de Oyo requirió monopolizar la fuerza. Imagínate un líder que tiene la paciencia infinita y gélida de un sabio y simultáneamente la capacidad física de aniquilar ejércitos enteros sin cansarse. No es una fuerza bruta que genera caos por generar, es una fuerza bruta que aplasta el caos externo para garantizar que el orden interno pueda florecer. Me dejas pensando en que, literalmente en esta cosmovisión, no hay creación sin destrucción previa. Para construir los cimientos de un imperio enorme primero, tenés que hacer un pozo inmenso en la tierra. Tenés que romper el suelo. O sea que la fuerza descomunal vendría a ser la pala. Y la mitad blanca es el plano del arquitecto que dice dónde cavar. Es una analogía muy precisa. Y fíjate que el texto nos dice que asienta imperios terrenales. La palabra asentar implica peso, implica clavar algo en el suelo para que no se mueva por siglos. Eso no lo logras con energía sutil, ¿viste? Dirigida por una mente súper fría. Y hablando de peso y de gravedad, esto me lleva al punto más denso del análisis de hoy, que es la materialidad de todo esto. Sí, fundamental. Porque, a ver, es fascinante debatir la teología de Ofoyo en el aire, pero para el practicante actual, para los sacerdotes que sostienen el culto a puertas cerradas, esto se traduce en objetos tangibles en el día a día. En el fundamento, claro. Claro, y el texto nos revela cosas muy específicas sobre cómo se lidia con esta energía hoy en día. Nos detalla que su culto es sumamente reservado, pero lo que me vuela la cabeza realmente es la descripción de su fundamento, de su receptáculo sagrado. La fuente exige la presencia de tierras de diferentes colores y metales pesados. Y subrayo esto, no dice metales comunes, dice metales pesados. ¿Por qué la fuente hace tanto énfasis en la densidad de los materiales? Pareciera que la literalidad del peso es innegociable. Es que es innegociable. Porque en esta cosmovisión, el mundo material que tocamos es un espejo exacto del mundo espiritual.
No puedes invocar una energía que soporta la tensión de la creación y la destrucción absolutas en, no sé, una vasija de barro liviano o con elementos frágiles. Se estalla en 1000 pedazos. Se rompería en el acto, claro. Los metales pesados, y acá estamos hablando de elementos con una densidad atómica brutal, son los únicos anclajes físicos capaces de retener esa vibración tan extrema sin desintegrarse. O sea que el altar, el fundamento en sí mismo, pesa físicamente un disparate. Es literalmente pesado de levantar del piso. Exactamente. Pesa muchísimo, y su manipulación requiere un esfuerzo físico real, lo cual sirve como un recordatorio constante para el sacerdote de la fuerza descomunal que está manejando en ese momento. ¡Qué bárbaro! Y las tierras, me imagino. Y las tierras de diferentes colores no son un adorno estético, para nada. Son la representación material de esa división anatómica de la que hablábamos antes. Es poner el blanco y el negro, o el blanco y el rojo, adentro del mismo caldero, obligándolos a convivir en máxima tensión. Ahora te presiono un poco con esta duda que me surge de leer la última parte de la fuente, porque el texto afirma que a Oramillán se lo invoca para obtener fuerza física y mental sobrehumana, para aplastar obstáculos y para unir fuerzas aparentemente irreconciliables. ¿Sí? A ver, suena la fórmula perfecta para el éxito total en este plano terrenal. Si esta deidad te da el poder de asentar tu propio imperio personal y arrasar con las trabas que tenés enfrente, ¿por qué el texto subraya y hasta te diría que advierte que su culto debe ser sumamente reservado? Es una paradoja interesante, ¿sí? Claro, si tenés la llave maestra para dominar las estructuras del mundo, ¿por qué esconderla? ¿Por qué no masificar este culto para que todos los creyentes puedan usar esa fuerza descomunal y mejorar sus vidas? Te entiendo, pero la respuesta es que esa misma fuerza que aplasta obstáculos externos también te puede aplastar a vos mismo si no tenés la arquitectura mental adecuada. Ah, claro, te pasa por encima. Totalmente. Volvemos al inicio, al misterio genético. Oramillán está diseñado genéticamente para soportar ese cortocircuito constante de energías opuestas. Nosotros, los humanos de a pie, no. Ni de cerca. El texto exige un culto reservado porque es básicamente una medida de bioseguridad espiritual. Bioseguridad. Me encanta ese término. Es como si estuvieran manipulando material radioactivo en un laboratorio. Es que lo es, literalmente. Invocar la fuerza bruta para aplastar un obstáculo en tu vida suena recontratentador, obvio. Pero, ¿qué pasa cuando se libera esa energía roja destructiva y el practicante no tiene la madurez, la frialdad y el orden de la mitad blanca para detenerla? Se descontrola todo. El fuego no sabe cuándo parar, no tiene ética. Si no tenés la capacidad mental sobrehumana, como bien dice el texto, para ponerle el freno a esa fuerza que acabas de invocar, ese fuego no solo quema el obstáculo, quema tu casa, quema tu imperio, quema a tu familia y te quema a vos. Claro, claro, el culto es reservado no porque los sacerdotes sean unos egoístas que quieran guardarse el poder en secreto, es porque ponerle en las manos un metal pesado al rojo vivo a alguien que no sabe cómo sostenerlo es una irresponsabilidad tremenda. Es un peligro absoluto, y por eso requiere años, a veces décadas de disciplina, para que un iniciado desarrolle, digamos, la estructura mental de Odudúa antes de que se le permita siquiera acercarse al fuego de Shango que porta este ser. Claro, hay que armar el envase primero. Exacto. La reserva del culto es el filtro necesario, vital te diría, para evitar que quienes buscan poder rápido terminen destruidos por el mismo poder que están invocando. Qué impresionante recorrido nos propone este documento, de verdad. Si hacemos el ejercicio de destilar un poco todo lo que analizamos hoy en la clase, vemos que cada elemento de la fuente encastra a la perfección, como un reloj. Sí, no hay cabos sueltos. Empezamos con el misterio genético, esta imposibilidad de ser hijo de los creadores, pero padre del fuego al mismo tiempo, que nos enseñó que la deidad es un contenedor absoluto de los tiempos. Tal cual. Vimos cómo esa tensión interna no se negocia nunca, manifestándose en una apariencia aterradora, dividida exactamente a la mitad, sin grises. Comprobamos cómo esa doble naturaleza es la maquinaria perfecta para asentar imperios, donde la fuerza bruta y ciega obedece estrictamente a la mente arquitectónica. Y finalmente entendimos el peso literal e inmenso de los metales pesados en su culto reservado, que nos advierte todo el tiempo sobre el costo real y el riesgo de manipular fuerzas absolutas. Todo el texto, de principio a fin, es una lección magistral sobre la gestión extrema del poder,
Es un documento que no te deja indiferente, ¿eh? Obliga a quien lo estudia a replantearse qué significa realmente tener el control. No es la paz pasiva y aburrida, es saber gobernar sobre el caos más intenso. Totalmente. Y para ir cerrando este análisis profundo de hoy, me gustaría dejar una reflexión para la audiencia, para los alumnos que están escuchando, para que se la lleven y la mastiquen durante estos días. Me parece perfecto. Vimos cómo Oramillán se niega rotundamente a mezclar sus colores. Él mantiene su pureza creadora y su fuego destructivo totalmente intactos y separados. Y sin embargo, en la vida humana solemos hacer exactamente lo contrario, ¿viste? Uy, sí, todo el tiempo. Cuando sentimos contradicciones, cuando tenemos impulsos salvajes y a la vez deseos de orden y estructura, nos asustamos de nosotros mismos. Intentamos mezclar todo rápido para encontrar un gris que sea cómodo, para no desentonar, para encajar en una sociedad que básicamente nos pide ser tibios. Ser predecibles, claro. Exacto. Pero viendo la inmensidad de este soberano de la dualidad, nos queda una pregunta abierta muy fuerte. ¿Qué pasaría si dejáramos de intentar apagar nuestros propios incendios internos, solo para encajar en ese gris aburrido? Qué buena pregunta. ¿Qué pasaría si, por el contrario, asumiéramos nuestra propia división anatómica exacta? Imagínense el poder que tendríamos si nos animáramos a abrazar nuestras fuerzas más opuestas, manteniéndolas en su estado más puro y crudo. Quizás dejaríamos de sobrevivir en el gris y tendríamos, por fin, la fuerza física y mental sobrehumana que hace falta para fundar nuestros propios imperios terrenales. Es un desafío inmenso. Exige básicamente dejar de tenerle miedo a nuestra propia intensidad. Es un cierre perfecto para dimensionar la profundidad teológica y psicológica que tiene este texto. Nos quedamos con ese pensamiento resonando. Ha sido una inmersión espectacular en las fuentes. Y como siempre aclaramos, este nivel de detalle es apenas la puerta de entrada a todo el conocimiento inmenso que hay disponible para estudiar. Para más información visiten portalafricanista.com.ar y no olviden descargar la aplicación de Orishas FM para seguir profundizando en el conocimiento teológico desde cualquier lugar. Siempre es enriquecedor desarmar estos documentos y encontrarle su aplicación real. Que sigan los estudios con la misma intensidad de siempre. Nos encontramos en el próximo análisis. Así será. Un saludo inmenso para todos los que nos acompañan en este camino de aprendizaje. Nos reencontramos muy pronto acá, en otro encuentro de Africanismo en el Portal.